Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Los candidatos que compiten este domingo en las urnas por la presidencia de Colombia hablan en el programa La Noche de NTN 24. A partir del 7 de agosto, de ser elegida Presidenta de la República, vamos a concretar un cese al fuego. Hemos dicho que de carácter unilateral. Qué lamentable que el mismo día que el presidente Gaviria entra de jefe de debate del presidente Santos por la mañana, por la tarde entró las FARC a coadyuvar ese debate. El candidato presidente no solamente tiene el respaldo de algunas de las maquinarias de la peor política corrupta que hay en Colombia, sino que también tiene el respaldo de las FARC. Hoy presentamos la entrevista con el candidato del Partido Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Entonces tenemos un proceso de paz donde el garante es una dictadura, el régimen castrochavista. Entonces el gobierno, para proteger el proceso en La Habana, le ha dado temor, ha tenido un silencio cómplice. En diálogo con nuestro subdirector Jefferson Beltrán, el fuerte aspirante presidencial responde a las acusaciones hechas contra su campaña y explica sus principales propuestas. Muchos colombianos, luego de escucharlo en el último debate presidencial, en los últimos debates y por supuesto en las últimas declaraciones que usted ha entregado, se preguntan qué hacía el candidato Óscar Iván Zuluaga sentado en ese lugar, hablando como aparece supuestamente en ese video, con ese personaje, con ese supuesto hacker. Es que varias cosas. Primero, yo reconozco que estuve en esa oficina y fue una visita de rutina para mirar el trabajo que ellos estaban haciendo. Es que el problema es que ese video es ilegal. Estamos mostrando cómo ahí se adulteró la voz. Hoy en el programa La Noche especial periodístico sobre las elecciones presidenciales en Colombia. A solo 2 días de los comicios, continuamos escuchando a cada uno de los 5 aspirantes que este domingo 25 de mayo buscarán ganar la presidencia de Colombia para el periodo 2014-2018. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. Será la paz de Colombia. La paz de Colombia no pasa por la Y las negociaciones con las FARC han sido... Respaldar los diálogos en La Habana de ninguna manera. Ya no estamos dispuestos a... La noticia, solo 2 días restan para que Colombia acuda a las urnas para decidir si reelige al actual mandatario Juan Manuel Santos o si opta por el cambio que representan los 4 candidatos que enfrentan al mandatario este domingo. El punto clave. En el programa La Noche de NTN 24 les hemos presentado esta semana una serie de entrevistas en las que cada uno de los aspirantes presidenciales ha presentado sus propuestas. También hemos conocido sus posturas frente al proceso de paz que adelanta el presidente Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC y lo que sucedería con tales conversaciones en caso de que alguno de ellos resulte elegido. Nosotros hemos venido planteando que hay 3 millones de colombianos y colombianas que sienten que Colombia va por mal camino. Esta es la oportunidad de enderezarlo, de enrutar a Colombia por un buen camino. ¿Y qué es un buen camino para Colombia? Un buen camino es una sociedad que se reconcilie con sí misma, que no esté en este antagonismo, esta polarización permanente que no permite que haya propósitos nacionales compartidos. Yo espero ser la primera mujer presidenta de Colombia porque este es un país que necesita consensos. Las mujeres sabemos construir, las mujeres sabemos mirar con una visión de largo plazo hacia el futuro. Yo quiero es eso, yo quiero que lo que le sirva a Colombia, lo que yo sueño es un país donde todos los hijos de los colombianos tengan la posibilidad de educarse bien, tengan la posibilidad de tener trabajo. Quiero impulsar el emprendimiento de los hombres y de las mujeres en Colombia, pero también quiero firmeza en el manejo del Estado. Los ciudadanos saben que nosotros hacemos una política distinta, que no
le debemos nada a las maquinarias de la política tradicional, de manera que vamos a poder gobernar sin jefes. Si Santos es elegido, tendrá como jefes a las maquinarias de la política tradicional y ya ha demostrado cómo les entrega toda clase de cargos, de entidades, etcétera, que llevan a la ineficiencia y aún a la corrupción. Si Zuluaga es elegido, va a tener de jefe a un expresidente, y creo que los colombianos necesitamos un presidente cuyo único jefe sean los ciudadanos. El punto clave, hoy la entrevista central del programa La Noche es con el candidato de oposición Óscar Iván Zuluaga. En diálogo con nuestro subdirector, el aspirante presidencial habló del que sería su programa de gobierno, reveló las posiciones que asumiría en temas como el aborto, la legalización de las drogas y el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Zuluaga también respondió a las acusaciones que a pocos días de las elecciones han sido hechas contra su campaña. Veamos esta reveladora entrevista con el candidato del Partido Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. El aspirante considerado como el más fuerte contendor del actual presidente candidato Juan Manuel Santos tiene 55 años de edad. Nació en Pensilvania, municipio del departamento de Caldas, región del denominado Eje Cafetero de Colombia. Está casado hace 25 años con Marta Ligia Martínez, con quien tiene 3 hijos. En su pueblo natal fue donde Zuluaga comenzó su carrera pública. Allí, luego de varios años de estar radicado en Bogotá, la capital del país, donde estudió economía y de culminar un máster en finanzas públicas de la Universidad de Exeter en Inglaterra, resultó electo concejal y luego alcalde municipal a finales de los años 80 y principios de los 90. Tras ejercer estos cargos de elección popular, fue el sector empresarial siderúrgico su principal campo de acción. Educarse en Colombia es un privilegio. El regreso de Óscar Iván Zuluaga a la política tuvo lugar en 2002, cuando fue elegido senador de la República apoyando la candidatura presidencial de Álvaro Uribe. Como aliado de Uribe en su paso por el legislativo, el hoy aspirante al primer cargo de la nación fue uno de los defensores claves del proyecto que abrió paso a la reelección inmediata del jefe de Estado. Además, cofundador y presidente del Partido de la U, colectividad que en ese momento fue la principal promotora del segundo mandato de Uribe. Y aprobación popular. Al ser reelegido Álvaro Uribe en 2006, el presidente designó a Zuluaga como ministro consejero y en 2007 lo nombró ministro de Hacienda, cargo en el que fue reconocido como el mejor en esa cartera a nivel de Latinoamérica por el Fondo Monetario Internacional. La candidatura presidencial. Tras el distanciamiento político entre el expresidente Álvaro Uribe y el actual mandatario Juan Manuel Santos, quien este domingo busca la reelección, el nombre de Óscar Iván Zuluaga comenzó a sonar como uno de los favoritos del uribismo para las presidenciales de 2014. La fuerza opositora a Santos conformó el Partido Centro Democrático y en convención interna en octubre de 2013 eligió como candidato presidencial al exministro de Hacienda. Y de acá nos vamos, unidos y fortalecidos, como una sola familia uribista en la reconquista del poder en las elecciones del 2014. La escogencia de Zuluaga no estuvo exenta de polémica. El ex vicepresidente Francisco Santos, precandidato en ese momento, cuestionó los resultados de la convención. Sin embargo, las diferencias quedaron zanjadas cuando Francisco Santos regresó a la campaña y asumió como jefe de debate en Bogotá del candidato uribista. En el programa de la noche continuamos este diálogo con los candidatos a la presidencia de Colombia. Hoy tenemos al candidato del Partido Centro Democrático, el candidato Óscar Iván Zuluaga. Candidato, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Jefferson, buenas noches. Un saludo para toda la audiencia en el continente americano. Bueno, candidato, comencemos hablando de lo que ha sido esta campaña electoral en Colombia, una campaña en la que ambos candidatos, los que lideran las encuestas, usted, Óscar Iván Zuluaga y el presidente candidato Juan Manuel Santos, pues de lado y lado han denunciado una campaña sucia. ¿En qué cree usted que puede afectar estos escándalos la votación de los colombianos de este domingo? Bueno, lo primero es que yo he hecho unas denuncias con pruebas. Mi campaña ha sido infiltrada. Se nos tendió una trampa, una celada. Y eso es muy grave, eso no había ocurrido en ningún debate presidencial en Colombia. Es un atentado contra la democracia. Por eso la importancia de darle la cara al país, de explicarle y hacer las denuncias respectivas, como por ejemplo lo hemos hecho en el día de hoy, donde claramente con pruebas técnicas demostramos cómo se dio todo este proceso de adulteración, de manipulación de un supuesto video. Y eso lleva a una reflexión. La política tiene que hacerse sobre la base de las ideas y las propuestas. Así lo he hecho toda mi vida.
En estos últimos años, este último año y medio que yo he adelantado esta campaña, siempre ha sido por eso. Llegué a la posición de estar de primero en las encuestas por eso, porque logré presentarle soluciones concretas a los problemas de los colombianos. Candidato, usted ha tocado un punto muy importante, es el que tiene que ver con ese video que fue publicado por la revista Semana. Muchos colombianos, luego de escucharlo en el último debate presidencial, en los últimos debates y por supuesto en las últimas declaraciones que usted ha entregado, se preguntan qué hacía el candidato Óscar Iván Zuluaga sentado en ese lugar, hablando como aparece supuestamente en ese video con ese personaje, con ese supuesto hacker. Es que varias cosas. Primero, yo reconozco que estuve en esa oficina. Y fue una visita de rutina para mirar el trabajo que ellos estaban haciendo. Pues que el problema es que ese video es ilegal. Estamos mostrando cómo ahí se adulteró la voz. Estamos esperando unas pruebas, por ejemplo, en los Estados Unidos que puedan dar elementos adicionales. O sea que ese video es ilegal. Ese video estamos mirando el alcance de lo que se hizo. Es que se metió una trampa. Es como si usted me invitara a su casa con un propósito claro, grabarme, que usted quisiera poner los temas que de su conveniencia quisiera escuchar y después hace toda una manipulación y una alteración. Por Dios, eso fue lo que me ocurrió. Entonces, tenemos que hablar sobre hechos, pero no sobre ilegalidades. Y lo que hay allí es una ilegalidad, es una trampa. Y eso es lo que yo tengo que, es lo que he denunciado y es lo que espero la justicia se pronuncie de manera pronta. Candidato, ¿usted qué recuerda ese día exactamente? ¿No sintió ninguna desconfianza ni de la persona que, pues, claramente lo grabó de espaldas y pues obviamente del supuesto hacker que estaba ahí? Hombre, ninguna. Fue una visita rutinaria, he hecho más de 1.200 reuniones. ¿Y hace español? A lo largo de mi campaña, ¿no? Primera vez que lo veía ni me acuerdo de él. ¿No sintió y fuimos que lo a no, pues, ¿qué vas a ver, Jefferson? Por Dios. Es que yo actué de buena fe. Es que en ese momento sobre esta persona no había ningún señalamiento. No había ninguna actuación ilegal de él, ningún antecedente con la justicia, nada. Era una persona que hacía un trabajo que habíamos contratado y referido de manera precisa. Y bueno, miren lo que ha terminado todo esto y es lo que estamos develando, esa infiltración, esa trampa, esa ilegalidad, ese montaje, una conspiración contra mi campaña. Yo soy víctima. Es que han atentado contra mi honra, contra la de mi familia, contra mi campaña. Candidato, lo que aparece en ese video, la voz suya, donde prácticamente este supuesto hacker o este hacker le habla de información de inteligencia militar y usted prácticamente pues no dice nada, ¿es la voz suya? Jefferson, volvemos a lo mismo, es ilegal. A mí me gustaría que habláramos de los problemas del país. Me parece que estamos a 3 días de un debate presidencial y los colombianos necesitan saber cuál es la postura sobre los temas centrales del país. Aquí ya le he dado la cara, he puesto las denuncias, eso está en manos de la justicia. Yo no le puedo decir nada más sobre eso. Una última pregunta, candidato. Usted habló en el debate presidencial de la gran alianza de medios de una supuesta suplantación de voces. ¿Eso en qué consiste? Ahí está, que mi voz puede haber sido utilizada indebidamente para inducir ciertas respuestas en el montaje del video. Es que se han hecho pruebas biométricas. Por eso es muy importante las denuncias que hemos hecho con diagnósticos de expertos, de peritos. Esto no es un invento, es un proceso serio que muestra nuestra voluntad para poderle dar la cara al país. Ya quisiera que todos los medios tuvieran ese mismo rigor para preguntarle al candidato presidente Santos qué decir de los 12 millones de dólares que se han denunciado, porque los medios solo se concentran en lo mío, porque únicamente piensan que eso es lo que hay que explicarle al país, y eso yo lo he demandado y lo reclamo. Me parece que ahí hay que hacer una autocrítica muy importante. Yo le he dado la cara, se lo explico al país, pero me parece que los medios también tienen que ser consecuentes. Aquí está jugándose la presidencia del país, necesita conocer cuál es la posición de los candidatos sobre los problemas del país.